Bueno, como les decía, vamos a trabajar hoy en la página 57, que es continuación de la lección que estábamos estudiando, que es la lección 21. Nos falta completarla, entonces vamos a trabajar en eso ahorita. ¿Sale? Con esta actividad, con esta lección, digamos, terminamos el tema de proporcionalidad directa. ¿Sale? Ahora sí que espero que haya entendido bien y la actividad de hoy es que ustedes demuestren si quedó aprendido o no el concepto de proporcionalidad aplicado a escalas precisamente, ¿sale? Voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar. En realidad es muy sencilla la actividad. Entonces, espero que no vayan a tener ningún problema. Las indicaciones de siempre ya saben. Si quieren participar, abran su micrófono nada más y participen. Al final anoto su asistencia, ¿sale? Bueno, vamos entonces a esta parte de la lección 21, que es la página 57, ¿sí? Vamos ¿cómo se llama? Al inciso B, complétenlos, me hace falta un acento. Vamos al inciso B, que todavía empieza en la página 56 y dice lo siguiente. En la siguiente página se explican dos métodos para calcular las medidas de la copia 1. Complétenlos. Y vienen estos dos métodos, ¿sí? Como les dije, hay varias maneras. En matemáticas siempre hay muchas maneras, a veces más de un procedimiento para llegar al resultado correcto, ¿sí? Y bueno, pues en este caso tenemos dos métodos que nuestro libro nos propone para encontrar las medidas de una copia hecha a escala a partir de un dibujo original. En este caso tiene que ver con el dibujo del cual hablábamos en la clase pasada, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a ver esos dos métodos, en qué consisten, para que ustedes los conozcan y más adelante los puedan aplicar, ¿ok? Dice, método del valor unitario. Bueno, no sé si alguna vez han escuchado acerca de este método del valor unitario. ¿Alguien sabe cómo obtener el valor unitario de una medida, de un objeto o de una cantidad? ¿Alguien? Por ejemplo, si les dijera yo que tengo, no sé, 3 latas de atún y fui a la tienda y compré 3 latas de atún, por el total de las 3 latas de atún me cobraron 15 pesos. Si yo les pregunto cuál es su valor unitario, ¿cuál sería el valor de cada unidad, de cada lata de atún? 5. 5 pesos, ¿verdad? ¿Cómo sacan los 5 pesos? ¿Qué operación hicieron? Dividiendo. 5 por 3. Entre 3. Dividiendo, bueno, pues 15 entre 3 me va a dar 5. Por ahí alguien dijo, bueno, pues multiplico 5 por 3 y me va a dar el resultado que es 15. Entonces, pues sí, utilizo una división más comúnmente, ¿sale? El sacar el valor unitario es sacar el valor de un solo objeto, ¿sí? ¿Cómo decirlo? A partir de darme la cantidad de ese mismo objeto, pero en varias unidades. En este caso, pues eran 3 latas de atún, ¿sí? Solo les di la cantidad, que eran 3 en total, y el total a pagar, que eran 15, ¿verdad? Entonces, al sacar el valor unitario, saco el valor de una sola lata, ¿ok? Bueno, y se aplica para muchas otras cosas. En este caso también lo voy a aplicar a mis dibujos a escala. Fíjense aquí en el cuadro dice, el valor unitario consiste en calcular a cuánto corresponde una unidad de la figura original en la copia 1. Por ejemplo, en el caso de las latas, por cada lata, pues correspondía a 5 pesos, ¿sí? Pero en este caso tenemos medidas de dibujos diferentes. Entonces, lo que tengo que encontrar es a cuánto corresponde una unidad del dibujo original, cuánto le corresponde en la copia, en este caso la copia 1. Y como dijeron por ahí, pues haciendo una división lo puedo encontrar. Si yo divido la copia 1, que en este caso es 3,
en la medida del lado A, que es 3, entre la misma medida del lado A, pero en el dibujo original, ¿sí? Voy a obtener el valor unitario. O sea, si hago una división entre estos dos números, ¿sí? Aguas allí. No es lo mismo 15 entre 3 que 3 entre 15, ¿ok? No es lo mismo 3 entre 4 que 4 entre 3. Entonces, ¿cómo lo puedo encontrar? Bueno, tengo que distinguir bien, primeramente, yo sé que el dibujo original, lado A mide 4 y en la copia 1 ese mismo lado va a medir 3, por lo tanto va a ser más chico, ¿sí? El lado va a ser más chico. Quiere decir que yo voy a tener una reducción, por lo tanto la escala debe ser un número decimal menor a la unidad, ¿sí? Si yo divido 4 entre 3 me va a dar a 1 punto y algo, ¿sí? Pero si me da a más de 1, entonces, si me da 1 punto algo más, entonces estoy haciendo mal mi operación, ¿sí? En este caso, ¿cuál será el orden correcto en el que deba dividir estas dos medidas, el 4 y el 3? 3 entre 4. Así es. Si yo divido 3 entre 4, ¿cuánto me da? 0.75. Muy bien, ese es el valor unitario, ¿sí? A cada unidad, ¿sí? Del dibujo original, ¿sí? Le corresponden 0.75. En este caso, digamos que son centímetros de la copia 1, ¿ok? Entonces, como tengo 4 unidades, ¿sí? Pues entonces tendría 4 veces el 0.75, que 4 veces el 0.75, si yo no me equivoco, déjenme ver dónde está mi calculadora, aquí está, ¿sí? 4 por 0.75 me da 3, ahí está. Entonces, pues bueno, como ya dijo el compañero, pues 0.75 es el valor unitario, que además, no sé si recuerdan que ya lo vimos en la clase pasada, es la escala a la que está la copia 1. Esta copia 1 ya lo habíamos visto, nada más estamos conociendo otra manera de hacerlo, ¿sí? Entonces, pues, lo único que tengo que hacer es corroborar cuánto miden los demás lados de la copia 1 a partir de los lados de la original. En este caso, lo único que tengo que hacer es multiplicar el valor unitario, lo voy a poner de otro color para que resalte. Ese es el valor unitario, el que está el color rojo, 0.75. Lo único que hay que hacer es multiplicar por cada lado, que si se fijan, ya habíamos utilizado ese método en la primera parte de la lección. Bueno, entonces, si yo multiplico el valor unitario de 0.75 por el lado B en el dibujo original, ¿a cuánto me va a dar, muchachos? 7.5. Muy bien, muchas gracias. 7.5. Otra vez, lo único que estoy haciendo, déjenme lo pongo con una flechita, es multiplicar. ¿Sale? En este caso, ahora ya sabemos que se llama valor unitario. Anteriormente, pues lo utilizamos con el nombre de escala, pero en este caso son la misma cosa, ¿ok? Ahora, el valor unitario de 0.75 por el lado C, que mide 6, ¿cuánto les da? 4.5, muy bien. Ay, perdón, me equivoqué. 4.5. Ahora, 0.75 por 2, ¿cuánto les da? 1.5. 1.5, muy bien. Y ahora 5 por 0.75 me va a dar a 3.75. 3.75. Muy bien. Aquí está 3.75. Ok, que si se fijan, voy a regresarme un poquito a la página anterior, a esta tabla. Aquí está, son las mismas medidas que nosotros ya habíamos encontrado, ¿ok? Entonces, me parece que en realidad en la clase pasada nosotros utilizamos este procedimiento, solo que no le llamamos valor unitario, ¿sí? Pero ese es un nombre que también recibe. Nosotros dijimos, pues vamos a usar la escala, que en este caso son la misma cosa, hablando de dibujos a escala, ¿ok? Ahora,
Vamos al siguiente método que se llama método factor de escala, ¿sí? Fíjense lo que dice. Ahí en su libro, si checan, si están leyendo su libro, me parece que el libro tiene un pequeño error. Confunde el 3 con el 4, ¿sí? En el libro dice, dado que 4 es 3/4 partes de 3, y eso no es cierto, es al revés. Aquí ya en la imagen se los puse correctamente. Entonces, si pueden ahí en su libro con poquito corrector o con su pluma, corríjanlo. Debe estar así como está aquí, ¿sale? Esta parte. Dado que 3 es 3/4 partes de 4, o sea, si yo divido a 4 en 4 partes, cada parte va a ser de una unidad. Y tomo 3 partes, entonces voy a tener 3/4, ¿sí? Que son 3 unidades. Entonces, dado que 3 es 3/4 de 4, el factor de escala es 3/4, ¿sí? O sea, es una fracción, ¿sale? En este caso, 3/4. Este factor se aplica a todas las medidas, ¿sí? En este caso, pareciera algo muy similar, ¿sí? Que de hecho está muy relacionado con el método anterior, pero pues aquí tengo, por ejemplo, estos 3/4, ¿sí? Que es también la escala a la que tengo mi copia 1, ¿sí? Si yo quisiera convertir 3/4 a un número decimal, ¿cuál sería ese número decimal, muchachos? Al que equivale 3/4. ¿Qué tendría que hacer con 3/4 para convertirlo a decimal? Eso ya lo hemos visto en clase. ¿Alguien? ¿Alguien recuerda cómo convertíamos las fracciones a decimales? Dividir 3 entre 4. Dividiendo 3 entre 4. Recuerden que una fracción también es una división. Y divido el numerador, que en este caso es 3, entre el denominador, que en este caso es 4. Y si se fijan, es una operación que ya hicimos. 3 entre 4, ¿a cuánto nos daba? 0.75. 0.75. Entonces, si se fijan, el factor de escala, que era 3/4, se puede expresar como el decimal, que es 0.75, que a su vez es el valor unitario, ¿sí? 0.75 era el valor unitario que utilizamos acá hace ratito. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Ir sacando 3/4 partes de cada uno de mis medidas. Por ejemplo, 4. Si yo divido 4 entre 4, ¿cuánto me da? 1, Por 3, 3, 3. Muy bien. Ahora voy a dividir. 10 entre 4, ¿a cuánto les da? Vamos, si tienen por ahí su calculadora, usen su calculadora. 10 entre 4, ¿sí? Lo dividí en 4 partes y me da 2.5, pero yo tengo que agarrar 3 partes. 2.5 por 3 me va a dar a 7.5, que si se fijan, ya lo tengo acá en el valor unitario. Ya nada más lo voy a copiar, ¿sí? Puedo hacer, y voy a ir haciendo lo mismo con los demás. Por ejemplo, si divido 6 entre 4, ¿a cuánto les da 6 entre 4? 24. ¿Cuánto, perdón? 24. No, ese es 6 por 4. Yo les dije cuánto es 6 entre 4. 1.5. 1.5, muy bien. Cada cuarto equivale a 1.5, pero si yo agarro 3/4, o sea, 1.5 más 1.5 más 1.5, ¿cuánto me suma en total? O multipliquen 1.5 por 3. 4.5. Así es, 4.5, que es lo mismo que yo ya tengo en la tabla anterior. ¿Se fijan? Por cada, cuando lo sacamos con el valor unitario, ¿sí? El lado C medía 6,
en el dibujo original y en la copia pues medía 4.5. Y así me voy, ¿sí? En realidad lo único que estoy haciendo en este método es como multiplicarlo por la fracción, y en el método anterior pues lo que hice fue sacarlo en decimal, el valor unitario, y multiplicar por el decimal. Entonces pues me va a seguir dando lo mismo, ¿verdad? Si yo divido 2 entre 4, ¿a cuánto les da? 4.75. No, 2 pesos entre 4 personas, ¿de a cuánto nos va a tocar? 0.5. De 0.5 o 50 centavos, ¿verdad? Pero ese nada más es un cuarto, yo quiero 3 cuartos. Multipliquen los 50 centavos por 3, ¿a cuánto nos da? 1.5. 1.5, muy bien. 1.5 son 3 cuartos de 2. Y pues bueno, por ahí ya creo que fue César el que se nos adelantó y nos dijo que 3.75, ay caray, perdón, 3.75 es 3 cuartos de 5, ¿ok? Entonces, esta tabla tendremos que entenderla así, ¿sale? 3 es 3 cuartos de 4, 7.5 es 3 cuartos de 10, 4.5 es 3 cuartos de 6, 1.5 es 3 cuartos de 2, 3.75 es 3 cuartos de 5, ¿ok? Entonces, pues bueno, esa es otra manera de hacerlo, ¿sale? Hagan de cuenta que aquí lo que estoy usando es una fracción en el método factor de escala, que también puedo convertir a decimal y ya sé que me da 0.75, y acá pues saqué el valor unitario, que es 0.75, lo sacamos en decimal y solo fui multiplicando, que en realidad este fue el método que utilizamos en la clase pasada, ¿sale? Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda, si quedaron entendidos los métodos que utilizamos, muchachos. Díganme cuál se les hace más fácil, el método del valor unitario o el método de factor de escala. El valor unitario. El Valor valor unitario. unitario, ok, bueno. Que en realidad el método de factor de escala es lo mismo porque, bueno, pues si convierten el 3 cuartos a decimal, pues ahí está, es lo mismo, 0.75, ¿sale? Pero bueno, el que ustedes quieran usar, el que se les haga más fácil, siempre y cuando les lleve a la respuesta correcta, es bienvenido, ¿ok? Vamos ahora a la siguiente parte, dice en el inciso C, verifiquen que las medidas que se obtienen con los dos métodos sean las mismas. Vean también si coinciden con las que ustedes encontraron. En caso de que no sea así, pues busquen el error. Pues bien fácil, lo vamos a comparar. Vamos a comparar estas dos tablas y si se fijan, pues son las mismas cantidades. Con cualquiera de los dos métodos, ya sea el factor de escala o el valor unitario, si se fijan, también tengo 3, 7.5, 4.5, 1.5 y 3.75, que es lo mismo que acabamos nosotros de obtener, ¿sale? Entonces, pues bueno, lo mismo podemos hacer con la copia 2, ya sea utilizar el valor unitario o el factor de escala, ¿sí? Y corroborar las que contestamos. Y lo mismo va a pasar con la copia 3, la copia 4 y la copia 5, ¿ok? Ahora, si tienen por ahí, en la clase pasada me entregaron esa tabla completa de tarea, entonces si quieren verificar si realmente contestaron correctamente, cualquiera de los métodos anteriores de estos dos nos va a servir para corroborar que sea correcto, ¿ok? Y bueno, pues nada más por último, muchachos, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para ver si entendimos el método del valor unitario o el factor escala? Van a trabajar en el punto que dice taller de matemática. Perdón, el inciso del libro ya ni se les escribí aquí, pero pues ya lo hicimos. Dice, calculen las medidas de las demás copias y anótenlas en la tabla 1, o sea, las copias 3, 4 y 5, verifiquen que se cumplen las 3 relaciones del inciso A, anoten también los factores de escala de la tabla 1. Pues eso ya no lo vamos a hacer porque lo hicieron desde la clase pasada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es la parte de taller de matemáticas, ¿ok? Que viene por ahí otra vez un dibujo, que ahora es un carrito, y les pide contestar
antes de contestar una tabla, les pide contestar unas preguntas. Otra vez hay que predecir. Dice que de ese carrito se van a sacar copias y les pregunta cuál será la copia más grande, o sea, la ampliación más grande. Bueno, no dice si son ampliaciones o reducciones, ¿ok? Aunque sean reducciones, puede haber una más grande. Nos pregunta cuál es la copia más grande, cuál va a ser la copia más pequeña, y también nos pregunta, dice que hay 2 copias que son del mismo tamaño, que cuáles creen que van a ser, y ya después tienen que completar una tabla muy similar a esta que tengo aquí, obviamente pues con diferentes medidas, ¿sí? Y les pide ahí sacar el factor de escala, ¿ok? Ustedes son libres de elegir si utilizan el valor unitario o utilizan el factor de escala, ¿ok? Que en realidad pues es lo mismo, ¿verdad? Pueden convertir el factor de escala a un decimal, ¿ok? No sé, muchachos, si hasta aquí haya alguna duda con este tema. Espero que haya quedado comprendido.